la consulta que hago siempre y que tiene que ver con la actividad de las pymes. Cierto es que no sé si son 5 o 6 años que ustedes vienen machacando, diciendo en la era Fernández, que no es el Fernández de la guía, sino es un Fernández que hizo todo lo posible para que los jubilados cobraran cada vez menos, y el problema que tenemos con los jubilados, decía Fernández, ¿no? El problema que tenemos que viven muchos años, viven demasiado, y en el medio hay que comprar medicamentos, hay que atenderlo. Entonces, ¿cómo es esto? ¿La guita salía del bolsillo de Fernández o salía del Estado Nacional? No sé, la verdad que me dejó sin... Y los que lo consultaban no atinaban tal vez a decirle cómo es esto. Si viven un poquito más, ¿no es mejor o por qué es peor? ¿Por qué no nos organizamos en un Estado Nacional y empezamos a decir qué cosas necesitamos para cuáles y para tales? ¿Pero por qué? Porque los jubilados, no los de la moratoria, los jubilados de 30 años han puesto la plata. Los que gobiernan no han puesto nada. Quizás están tratando de poner la cara a medias, porque tampoco saben explicar por qué no hay un ajuste como corresponde, como le pasa a Milei. Milei está en el tema del veto. Como contrapartida, los legisladores están pensando en cómo votar al revés, para que siga adelante el 7%, por Dios. Es realmente un despropósito, Eduardo. Bueno, en realidad lo que nos falta siempre a los argentinos es política de Estado como primera medida. Después no tenemos dudas que cada vez que toda la plata que va al ANSES, que tiene que ver con un fondo muy importante para los jubilados, el Estado le echa mano permanentemente para cubrir todos sus déficits. Y después, digamos, por otro lado, es la falta de aportante que tenemos, por un lado, ¿no es cierto?, el populismo que jubiló miles de personas, que no digo que no trabajaron, pero no aportaron. Entonces, es muy difícil, digamos, entre toda esta conjunción de hechos, poder lograr o tener objetivos o resultados que sean positivos. Pero bueno, esta es la realidad de nuestro país, y esto viene de hace décadas, que cada uno, digamos, cada vez que inicia un gobierno, hace lo que le parece, no hay una continuidad política, un consenso donde se puedan realizar cosas. Cada uno piensa en ellos, en continuar. Entonces es muy difícil, digamos, que alguna vez salgamos adelante. La verdad que uno no es que termina perdiendo las esperanzas, pero la verdad que cada uno que viene es peor que el que estaba, y uno se cree que va a ser mejor. Entonces estos resultados los venimos viendo hace rato, y lamentablemente nosotros pensábamos que también este gobierno iba a ser un gobierno diferente al resto por los anuncios, y bueno, siguen con los anuncios. O sea, anuncio tras anuncio tras anuncio, y no vemos los resultados, no vemos los hechos. La pobreza es cada vez más grande en la Argentina. Entonces, ahora creo que este gobierno está esperando las elecciones de octubre para tener mayoría, y la verdad que lo que nosotros necesitamos es una planificación a nivel nacional en todos los sentidos, como dice usted, Castro. Si no tenemos una planificación en cada uno de los sectores, es muy difícil que salgamos adelante. Por arte de magia, los planetas no se alinean, o cuando se alinean, lo destruyen, porque tenemos esas características. Claro, así y que bueno. te estaba pensando, Eduardo, que en este escenario, donde se privilegia la campaña electoral, donde se privilegian otras prioridades, porque tal vez uno no puede ser tan crítico para decir no están haciendo nada. Están haciendo cosas, desregulación, esto, Stugenegger, esto, lo otro, pero acá si no hacemos, que yo lo hemos hablado tantas veces contigo, si no hacemos que la microeconomía crezca o se desarrolle, es muy difícil. Habrá que modificar las leyes laborales, habrá que hacer muchas cosas, pero hay que ser inteligente. Empecemos por estimular
esos 15.000 o 20.000 pymes que se han caído, hay que recuperarlas. Hay que recuperar. Acá tenemos, bueno, nosotros hemos avanzado, quizás no con tanta velocidad, pero lo hemos hecho pensando en cómo se lograba, cuál era el eje, y empezamos a ver las pymes. Y encontramos una pyme, una de las tantas, que está en el departamento de Iglesias, que está a 150 kilómetros de acá de la capital. Ahí se producen las semillas más valiosas que tiene la provincia, en la cual, y eso tiene que ver con el agro, y eso tiene que ver con el agua, y eso tiene que ver con un montón de cosas en la cual tenemos que aprovechar nuestro hermoso clima y hermoso lugar también, hay que decirlo. Tenemos un dique Cuesta del Viento, que hay deportes internacionales que vienen exclusivamente a competir acá. Y usted me dirá, vienen, no sé lo que vienen, pero vienen. Y vienen a gastar plata. Y si no hay hotel en San Juan, se van a Mendoza y van a la iglesia después. No es un problema de plata, es un problema de una actividad exclusiva y excluyente. Que si no le damos cabida, somos giles. Y los intendentes también por ahí dicen, no, que acá producimos también oro, y el oro es muy importante, y bueno, y muchas regalías y pocas obras en el departamento de Iglesia. Esto hay que decirlo ahora, porque si no ya después la gente se olvida, Eduardo. No, sí, bueno, es lo que hablamos siempre. La columna vertebral de la Argentina, que son las pymes, son las que menos reciben atención en todo orden, en todo sentido, porque priorizan siempre la parte política de la Argentina y no la parte productiva. Entonces, en la medida que el gobierno, como dice usted, si bien el gobierno está haciendo cosas, está desregulando, bueno, pero a veces, digamos, independientemente de eso, se necesita una planificación, cosa que no la tenemos demasiado hoy con el plan productivo. Y Argentina sale produciendo más, generando más empleo de calidad, genuino, exportando. Bueno, no tenemos estas condiciones, estamos mirando más. ¿Cómo hacemos para darnos vuelta, cerrar nuestra empresa e importar? Entonces, tenemos que salir de esta política donde realmente tienes cierta comodidad, en todo caso, de importar productos y no producir. Nosotros necesitamos activar el mercado interno, Castro. No hay forma de que Argentina salga adelante sin producir, no hay forma, sin generar empleo, porque la importación generará un poco de empleo, digamos, para el comercio, pero no para la industria, para el grueso de tomar gente, digamos, y que esa gente tenga sus ingresos, digamos, a través de una producción. Bueno, estas son las cosas que hay que rever. Nosotros acá en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, otro de los temas que tenemos que es bastante grave, y cuando le diga los números se va a alarmar. Ayer estuvimos reunidos con Marta Betiol, que es economista y presidenta de la Unión Aseguradora de Riesgo de Trabajo de la República Argentina, y bueno, justamente tuve una reunión muy importante y nos contaba los abusos de los juicios laborales que hay en Argentina. A nivel nacional tenemos más de 300.000 juicios laborales. Entran casi 7.000 juicios por semana, ¿no es cierto? Acá en la provincia de Santa Fe sola, para que vamos a la cabeza en juicios laborales, tenemos 50.000 juicios laborales. Es una locura esto, entran 1.800 juicios por mes. Entonces es muy difícil con este abuso. Escuchaba, por ejemplo, digo 3 casos rápidos, para que se imagine cómo puede sostenerse una pyme en Argentina. Por ejemplo, un esguince de tobillo de un camionero, 300 millones de pesos de indemnización. Un muchacho que le dolía la cintura, junta médica, esto, lo otro, 20.000 cosas. Bueno, en el interín de este año que no trabajó, salió campeón de motocross argentino. O sea, es toda una joda esto, un descontrol. Frigorífico Paladini, se cortaban la falange, si era derecho le cortaban la izquierda, ¿viste? Entonces, así, un montón de casos.
hicieron una investigación, un estudio, una pérdida de tiempo tremenda, descubrieron que las falanges no se la cortaban con los cuchillos trabajando, se la cortaban con bisturí y anestesiado. Entonces, es muy difícil crecer en un país que es todo joda, es muy difícil, y esto tiene que ver la justicia, tiene que ver la política, son responsables de estas cosas. Y también en algún momento las aseguradoras, que ahora dicen, aún aumentando un 50%, un 100% la alícuota, que pasa a encarecernos el costo laboral, tampoco les sirve a ellos, y a nosotros nos termina fundiendo. Bueno, de esto, en toda la cadena que nosotros desarrollamos las pymes, en cada sector tenemos un problema similar. Entonces es muy difícil que si un país no tiene política de Estado y no es serio, entonces que podamos salir adelante. Qué bárbaro, qué patético esto. Estamos hablando con Eduardo Maradona, empresario de Rosario, que forma parte de MONAPI, Movimiento Nacional PYME, como tratamos de hacerlo todos los sábados para estar lo suficientemente actualizados. Estamos hablando de producción y trabajo, son dos elementos que unidos producen un montón. Y me parece también, Eduardo, que también ha cesado un poco los contactos con legisladores, bueno, en este caso ustedes han tenido una personalidad que tiene mucho que ver con las pymes, pero básicamente me parece a mí, Eduardo, que la campaña electoral ha puesto, y esto ya nos llega casi hasta fin de año, porque son en octubre, y ya estamos, en el mes de octubre estamos nada más y nada menos que rozando el 2026. Entonces, me parece que es difícil cuando las prioridades del gobierno nacional son políticas, no económicas, ¿no? Bueno, ya vamos a perder 2 años y no podemos tener resultados. Entonces, si bien la esperanza de todos los empresarios pymes y del trabajador en sí era que salga una modernización laboral impositiva para que acompañe, porque nos piden el ajuste a nosotros, de persiana hacia adentro, nosotros lo hicimos, no somos magos. Entonces nosotros, si no recibimos el acompañamiento de los municipios, provincia y nación en la parte impositiva, es muy difícil que sigamos adelante. Hoy prácticamente no tenés rentabilidad, porque tenés costos de servicios impositivos exageradamente altos. Entonces, hoy, antes ganábamos por inflación, nos pasamos la vida, ganando por inflación. Entonces, todo esto lo licuábamos de alguna manera. Bueno, si queremos ir a un país serio, que Milei hizo de que baje la inflación, bueno, que nos dé las condiciones necesarias también, que nos acompañen para poder seguir, digamos, este acompañamiento de la baja inflación con mayor producción y más rentabilidad. ¿Por qué? Porque hoy la perdimos directamente. Hoy el mercado está muy deprimido, muy competitivo, venimos con un desequilibrio que teníamos antes, que era ganar por stock. Entonces hoy están quemando los stocks para los gastos corrientes, y esto hace de que las empresas empiecen a desfinanciar totalmente y empiecen a sacar crédito, por ejemplo, para pagar aguinaldo, para pagar adelanto de ganancias, todas estas cosas. Pagar adelanto de ganancias es una locura. Esto el gobierno tiene que reaccionar y acompañarnos en estas cosas, tienen que sacar el adelanto de ganancias, porque uno puede pagar una supuesta ganancia que no la vas a tener, porque está demostrado que con un mercado deprimido han caído las ventas y no tienen recuperación. Entonces, estas son las cosas que el gobierno tiene que reaccionar rápido. Como, por ejemplo, yo digo, Uruguay, en un momento determinado, cuando Argentina quedó mucho más bajo que Uruguay, ¿qué hicieron? Ellos sacaron toda la parte impositiva de todos los lugares de frontera para que la gente siga consumiendo en su país y que no se cruce a comprar mercadería argentina. Bueno, el gobierno argentino también tiene que reaccionar rápido en estas cosas y no ser tan burocrático y pensar y repensar hasta que se vayan fundiendo miles y miles de pymes en Argentina. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros. Necesitamos que los ministerios, que la Secretaría
trabajen en función de esto y que los escuchen, porque ahí se sienta, está Marcos Ayerra, que siempre nos está escuchando, que es subsecretario PYME a nivel nacional, y que se sienta en la mesa chica con Caputo y con Sturzenegger y con el ministro de Trabajo. Bueno, que cada uno que vea la problemática y que se dejen de mirar un poco si de financia caja o no de financia caja, qué efecto político tiene, qué efecto político no tiene. Bueno, que piensen en la producción, que eso le va a dar, digamos, más visibilidad al gobierno, en la medida que empiecen a activar el mercado interno y que la gente pueda empezar a vender, a conseguir trabajo, a estar más contenta, feliz, y no lo que se ve hoy, que cada vez más gente durmiendo en la calle. Entonces, bueno, cambiemos esta historia. Claro, claro. Va de suyo todo esto que usted dice, Eduardo, para entender. Y el funcionario que tienen de las pymes, el gobierno nacional, es el principal vocero que tienen, digamos, que tiene el presidente y que tienen ustedes cuando los invitan para determinada reunión, para que se la lleve a la mesa de trabajo de Milei y puedan producir algún hecho. No han hecho absolutamente nada. Mire, Milei vuelve de su gira y el gobierno reactiva más de 10 decretos para asegurar y reducir la planta estatal. Todas estas cosas me caen bien, pero no me caen muy mal no escuchar y entender lo que le pasa a las pymes. Bueno, intentemos, a ver, ¿los va a hacer seguir pidiendo plata las pymes así? Digamos, pongamos la antípoda así. Che, ¿en serio que esto? Y si no sale así, ¿quién se hace cargo? No es así la cosa. Ya se sabe que las pymes son la herramienta, el motor y todo lo demás. Entonces lo que hay que hacer es empezar a hacer funcionar ese esquema tomando las medidas que corresponden. La ley laboral hay que modificarla, la modifiquemos. Empecemos a trabajar punto por punto en ese proyecto que tiene MONAPE y seguramente un porcentaje bastante elevado va a estar de acuerdo y los otros seguramente también se van a poner de acuerdo en una progresión que hace falta, por lo menos que dé apertura a este escenario realmente deleznable, ¿no? Bueno, la regulación está buena, como dice usted, Castro, es interesante achicar el Estado, pero tiene que trabajar en forma paralela con activar el plan productivo de la Argentina, que hoy no lo tiene. Y cuando él dice trabajo en la macro y que la micro se arregle sola, es un error porque nosotros, le voy a repetir, nosotros dependemos de las regulaciones del Estado, nosotros dependemos de eso. Y después, bueno, ni hablar de la irresponsabilidad de la parte legislativa del Congreso, donde todos estos proyectos que lo tenían que activar en forma urgente, no los tratan o realmente lo terminan destruyendo. Ahora, la verdad que me preocupé un título que salió, que la CGT está preocupada por la pérdida de empleo y por la falta por los juicios laborales y por todo este tema que lo venimos hablando hace décadas y que ellos se oponían a todo, y me pasó a mí de ir al Congreso y pelearme con algunos sindicalistas defendiendo lo indefendible. Bueno, ahora evidentemente parece que entendieron algo, quiero creer que empezaron a entender que si le seguimos poniendo palos a la rueda nos gira. Claro, y está este título que está bueno, dice: la batería de medidas abarca principalmente los ministerios de Economía y Salud, los organismos en la lupa y los incrementos pendientes para los monotributistas estatales. Acá hay que hacer toda esta cosa que coincidimos todos, pero lo que me parece poco potable es no escuchar, no digo el 100%, empecemos por escuchar este proyecto y leerlo y decir, che, bueno, empecemos a avanzar, así como estamos haciendo experiencias con esto, hagámosla también con las pymes, a ver qué onda, o no se dan cuenta que el cierre de pymes es un mal negocio para todos. Bueno, imagínese, básicamente no se genera más empleo, que es un tema que no es menor y es grave. Por otro lado, no hay aportes, ni a los municipios, ni a las provincias, ni a la nación. Entonces, si vos seguís destruyendo
el motor natural de la Argentina, que son las pymes, desde luego que se te va a caer la recaudación, que es lo que está pasando en todas las provincias. Pero bueno, para que se te cae la recaudación. Ahora, ¿qué hacen los gobiernos para activar, digamos, que no se le caiga la recaudación? Si no te dan condiciones. Los servicios son incontrolables, hacen lo que quieren, te cobran el gas, el agua, la luz, al precio que quieran, te suben las tarifas, porque también ahí tenés otro de los problemas graves, que tenés millones de personas trabajando adentro, que ahora también hay una parte donde el gobierno empezó a decir no pueden entrar más los familiares porque era una joda. Entonces, está bien, esto venimos de décadas de joda en joda, pero tenemos que terminar con esto alguna vez, tenemos que terminar porque si no hay nada que se pueda acomodar solo, ¿no es cierto?, haciendo las cosas mal. Ya sabemos los resultados, y esto viene de años. Entonces tenemos que corregir estas cosas, pero a su vez tenemos que ir con un acompañamiento a este plan productivo de Argentina, que lo está pidiendo a gritos. Porque necesitamos que haya más gente trabajando, más conforme, que gane, digamos, realmente que se puedan pagar los salarios, porque hoy, por más que te sigan aumentando con las paritarias los salarios, ¿qué hacen? En un momento determinado el comercio no ven y no puede pagar los salarios. Entonces, por la misma depresión que hay. Entonces, o sea, que vos sigas aumentando salarios, que eso sin querer te va generando inflación también, porque ¿qué hace el productor? Si me aumentaron los salarios, aumento los precios. Entonces, esto que se viene dando hace años, ¿no es cierto?, que te aumentan los sueldos, te aumentan los precios. Para que no sirve para nada, no le sirve al empresario, no le sirve al trabajador, no le sirve a la gente. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que ver, que aumenten los sueldos, pero que eso se compense con mayor producción. Entonces está fantástico. Realmente le van a rendir los salarios a la gente, pero que no, o sea, pero que eso se compense con más producción, no con aumento de precios, porque si no siempre estamos la misma. Claro. Y como usted bien lo decía, ¿no?, meterle la mano al ANSES para entender o para querer, sobre la base de eso, de ese objetivo, decir, che, empecemos a pensar cómo hacemos esto, porque estamos sacándole la guita a la gente, porque estamos usando fondos que son de ANSES, y que le echan mano siempre todos los presidentes, ¿no? Manejan esto con una voluntad extraordinaria, ¿no? Claro, bueno, utilizan una caja que si realmente utilizaran esos fondos para producir, pero no, lo usan para gastos corrientes. Entonces, si vos decís, vamos a utilizar los fondos de ANSES para dar préstamos para las pymes, para que produzcan más, no, está bien, porque van a tener una devolución y una... O sea, imagínate que vos, esto es casi de manual, vos decís, bueno, los fondos de ANSES los vamos a utilizar para créditos productivos con bajas tasas. Entonces, ¿qué hace? Esto te crea más producción, más pymes en el mercado, claro, más aporte, más trabajadores en blanco que aporten más para la caja de ANSES, para que, digamos, no tengan ese quiebre que tenés con la jubilación, donde siempre repetimos lo mismo, que tenemos 6,5 millones de asalariados en el mercado laboral blanco, y necesita 21 millones de asalariados en el mercado laboral blanco para pagar los salarios, las jubilaciones. Entonces, digamos, pero este plan, digamos, no sé si no lo ven, no lo estudiaron nunca, no le interesa. Entonces, ¿qué hace? Te manotean la plata de ANSES para cubrir gastos corrientes, la secan y listo. Y después, digamos, el dinero es dificilísimo. Por eso, ¿qué tienen que hacer para pagar la jubilación? Tienen que emitir, les guste o no les guste. Sí, y el efecto multiplicador que tiene este análisis que está haciendo Eduardo Maradona nos exime de alguna consideración adicional. Creo que acá volvemos de vuelta a analizar la falta de voluntad de los funcionarios nacionales, no en la persona del presidente, sino en este hombre de pyme de la mesa chica, que bien puede progresivamente empezar a recibir a las autoridades de MONAPI para ver de qué manera podemos
encauzar algo que lleva 6 años de antigüedad y no se ha hecho un ápice. Se han hecho algunas cosas, pero son insuficientes para el crecimiento de la y para que dejen de cerrar pymes. Así que, Eduardo, creo que por ese tamiz pasa, no estamos diciendo nada nuevo, pero estamos poniendo de nuevo la consideración para la gente, para los que nos escuchan, y para que la gente de a pie sepa que el ámbito natural para el crecimiento del país está en la microeconomía. Así es, Castro. En realidad, digamos, hay que pensar en un país en grande, porque uno no piensa en las pymes como pymes, en los trabajadores como trabajadores, piensa en el país. Y las consecuencias de una mayor producción en Argentina tienen que ver con hacer un país grande de verdad, donde aprovechar las grandes extensiones que tenemos, que están desaprovechadas, que tengamos un crecimiento más importante demográfico, donde realmente nos va a llevar. Nosotros hoy, cuando queremos hacer un determinado desarrollo en las fronteras, toman gente de los países vecinos y no toman gente de Argentina. Volver a activar todas las escuelas técnicas que la desactivaron por completo, y hoy encontrar gente calificada en el mercado es muy difícil, porque venimos también de años donde era más fácil cobrar un plan y no tener no tener, digamos, un ejemplo en la casa donde traer el pan debajo del brazo era digno. Entonces, bueno, todas estas consecuencias se están pagando muy cara, pero muy, muy cara. Por eso tenemos que salir a la fuerza de los planes, y esa plata invertirla en producción para que esa gente no reciba un plan, reciba un trabajo digno y que esté contento que es producto de su esfuerzo y no de recibir un dinero a cambio de nada. Estas son las cosas que tenemos que rever y trabajar en función de esto, si queremos salir y hacer un país grande. Estamos hablando con Eduardo Maradona, empresario de Rosario, en vivo, con Todos Somos Pyme, acá en Radio Ala 101.7, quien te ve por streaming, Instagram, Facebook y desde luego al mundo por internet. Gracias, Eduardo, por estos minutos. Castro, no, por favor, un abrazo grande, buen fin de semana. Igualmente, bueno, 10 de la mañana, 38 minutos, ahora sí, hacemos